Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lady Magali Zuluaga, soy docente del Cibercolegio, trabajo aquí hace aproximadamente año y medio y hoy vengo a contarles mi testimonio de vida con respecto a la salud de mi hijo Emanuel. Emanuel es un niño de 10 años, fue diagnosticado a los 6 meses con parálisis cerebral. El diagnóstico que nos dio el neurólogo es que mi hijo pues no iba a caminar y que nunca iba a hacer nada. Él simplemente en la cita médica nos dijo, su hijo no va a caminar, no va a hacer nada en la vida, va a estar en una cuna para siempre. Quiéralo mucho, manténgalo limpio y seco. Nosotros salimos de esa cita y pues mi esposo se puso muy conmocionado con la noticia. Llegamos a la casa, mi esposo le dio como una especie de baja de tensión, mareo, le dio, pues como decimos aquí, el soponcio, y ya pues nosotros asumir esa nueva realidad. En ese momento informamos a la familia, muchos de nuestros familiares nos empezaron a decir que muchas cosas, que habíamos hecho mal, que si habíamos cometido unos pecados muy graves, que si habíamos tomado algo, que quién en la familia y cómo a señalar. Entonces empezaron entre los amigos y los familiares unos señalamientos de por qué el niño tenía esa enfermedad. Llegamos a un punto en que mi esposo y yo hablamos que teníamos que ponernos en oración constante para poder saber qué hacer con nuestro hijo. Y nos encomendamos pues a la Virgen María inicialmente para pedirle su intercesión para que nos ayudara a orientar y a llevar adelante nuestro hijo, ya que nosotros no sabíamos qué hacer y con tanta información que nos daban las personas nos enredábamos pues porque no sabíamos qué hacer. Luego fuimos buscando otros médicos, fuimos a otro instituto y en ese instituto nos dijeron que el niño le quedaban 2 años de vida, perdón. De esos 2 años de vida pues fueron terribles porque pues cada día que pasaba era un día menos para nuestro hijo según ese diagnóstico. En las noches mi esposo se levantaba y sacaba al niño de la cuna, lo cargaba y se quedaba mirándolo como si fuera la Virgen María con el bebé, pues se quedaba mirándolo. Y hasta que un día yo me desperté a la madrugada, no sentí a mi esposo ahí, entonces me fui a buscarlo, efectivamente estaba con el bebé fuera llorando porque él sentía que se le estaba apagando la vida al niño. Entonces pues yo en medio de la oración le pedí a Dios que me iluminara, qué podíamos hacer. En ese momento cuando yo me levanté, yo le dije a mi esposo, no, es que no lo vamos a malcriar y vamos a buscar más médicos porque Dios nos va a ayudar a salir adelante de esta situación. En esa época ya Emanuel tenía macrocefalia. Macrocefalia es que el cerebro se pone muy grande, el cráneo, y él no podía con la cabeza. Entonces era un niño que mantenía con la cabeza ladeada porque no podía sostenerla y era una cabeza gigante. Nos tocaba adaptarle la ropa, tuvimos que adaptar la casa para que él se arrastrara por la casa y ponerle varios aparatos para que él intentara hacer muchas cosas. Luego fuimos donde otro médico y ese nos dijo que el niño tenía una enfermedad muy rara, pero que de pronto podía sobrevivir. Allá ni siquiera le dimos pues una segunda oportunidad, una cita. Y de tanta oración y tanta oración le pedimos a Dios que nos enviara el Espíritu Santo y nos iluminara. Y en una noche yo estaba durmiendo cuando me desperté y de repente sentí como busquen otro, como un llamado, como un mensaje, busquen otro médico. Y empecé a buscar, a preguntar otro médico, otro neurólogo, hasta que dimos con el neurólogo que nos dio un diagnóstico totalmente diferente. El diagnóstico que nos dio este nuevo neurólogo nos dijo lo siguiente: Emanuel sí tiene una falla en el cerebro, en el hemisferio izquierdo le falta un poquito de oxígeno y pues por eso él no tiene excelente movilidad. Pero me habló de un concepto que se llama la plasticidad cerebral. Entonces me dijo, el cerebro tiene la capacidad de modificarse o de adaptarse a nuevas condiciones. Por ejemplo, si usted no sabe tocar guitarra y usted empieza a practicar, así tenga 50 años, 60, y empieza a practicar, al cabo de 5 o 10 años, probablemente puede ser una persona diestra en tocar la guitarra. Entonces ese neurólogo nos dijo, el niño sí tiene afectada una zona del cerebro, pero podemos empezar a trabajar con la plasticidad cerebral porque es un niño que tiene el cerebro virgen.
ya tenía aproximadamente un año y medio aproximadamente. No caminaba, no gateaba, no se sentaba, no podía con la cabeza. Era un niño muy grande, de un año, cargado. Muchas veces me vi señalada por la gente en la calle, porque esa señora, ¿por qué carga al niño? Si es tan grande, pero lo que no sabían era que no caminaba. Empezamos un proceso de terapias de recomendación por este médico, y algo que quiero resaltar es que este neurólogo nos dijo, para sacar adelante un niño en estas condiciones, se necesita a Dios, una familia comprometida y mucha terapia. Y ese fue el compromiso. Empezamos un proceso. Nosotros en oración nos entregamos a todos los días a orarle a Dios y decirle que lo que nos fuera iluminando en el camino, eso íbamos a hacer con nuestro hijo. Empezamos a llevarlo a piscina, a música, caballos, un proceso que se llama el efecto Tomatis, que es con música clásica, donde le colocaban unos audífonos y le ponían ciertas frecuencias de las melodías de Mozart, y eso activa ciertas zonas del cerebro. Y empezamos un proceso poco a poco. Emanuel empezó a sentarse, a caminar. Lo que hace un niño entre los 7 y 1 año, Emanuel lo hizo entre los 2 y los 3 años. Caminó muy torcidito a los 3 años y hacia los 5 años caminó perfectamente, sin ayuda de aparatos, sin nada. Se demoró para hablar después de los 5 años. Y ya cuando empezó a caminar, entonces ya empezó a correr y a descubrir el mundo. Ya ahí vino otro proceso que es convulsiones, porque gastaba mucha energía. Entonces, claro, él empezó a descubrir el mundo a los 5 años, que era correr, que era ir a un jardín, que era ir a una piñata, muchas cosas que antes no podía hacer. Y eso le hacía que gastara energía. Al gastar tanta energía empezó a convulsionar. Entonces empezamos un proceso ya a revisar por el tema de epilepsia, no era epilepsia. Y pues finalmente descubrieron que tenía una enfermedad metabólica. ¿Qué significa eso? Es una enfermedad huérfana donde Emanuel no fabrica la energía que necesita para el día a día. Y eso hace que el cerebro lleve a convulsiones, y pues por eso el niño presentaba convulsiones, y por eso en las tomografías, en las resonancias magnéticas, le aparece esa lesión en el cerebro. O sea que en algún momento de su vida él hizo una convulsión muy fuerte y por eso tiene esa falla a nivel cerebral en el hemisferio izquierdo. En esa zona donde tiene la falla a nivel cerebral está el movimiento, el lenguaje, la motricidad fina. Emanuel alcanzó el movimiento, camina, corre, salta. No es el niño, digamos, que tenga la motricidad mejor para hacer deportes, pero camina y se vale por sí mismo, hace control de esfínteres y habla solo, pues, pero habla con dificultad, pues sí tiene una dificultad en el lenguaje. Después vino un proceso de alimentación porque él no se alimentaba, entonces esa es otra parte de la historia en que le mandan alimentación por sonda. Entonces ya habiendo avanzado tanto en la recuperación de Emanuel, pues yo me enfrenté de buena manera con la gastroenteróloga que le mandó alimentación por sonda, porque ella dijo, Emanuel solo se puede alimentar por sonda. Entonces yo le dije, pero el niño ya lo llevamos a un jardín, a una guardería, ¿cómo le vamos a alimentar? Pues a ponerle comida por una inyección por el estómago, si él ya come. Entonces ya ella me dijo que no, que yo no quería que el niño avanzara y que necesitábamos alimentarlo. Entonces en ese momento, otra vez nosotros en clave de oración, siempre ha sido en clave de oración, le pedimos a Dios que nos ayudara y pues casualmente o diosamente apareció como llevarlo a unas terapias de deglución para que él aprendiera a masticar. Entonces aprendió a masticar a punta de terapias. Al principio se le licuaba hasta el arroz porque él no toleraba ninguna textura y no comía. Ya después fue aprendiendo a comer y ahora hay que esconderle la comida. Entonces son procesos que mi invitación es a que si ustedes en algún momento de su vida tienen algo, no se queden primero con la primera impresión ni con la primera información que le den. Y segundo, siempre pedir al Espíritu Santo, a nuestra Madre del Cielo y a Dios que les ilumine qué camino seguir o qué paso seguir. Emanuel estudia en primaria incluyente, aquí en el cibercolegio. Es un niño muy alegre, es un niño que participa,
Ya después vinieron otros diagnósticos asociados a sus síndromes, porque finalmente esa enfermedad huérfana es un síndrome, entonces ya después vinieron otros diagnósticos asociados, pero que son llevaderos. En este momento Emanuel asiste a clases de música, ajedrez, natación y hace terapias física, ocupacional, de lenguaje, psicología. El proceso de Emanuel es un proceso exitoso por varias razones. Número 1, porque no nos quedamos con la primera impresión. Número 2, porque hemos luchado como familia, unidos, y todos hemos hecho lo que nos han dicho los médicos, creyendo en Dios, pero también creyendo en la ciencia. Entonces, si nos decían hay que ponerlo a practicar 2 o 3 veces al día, nosotros lo poníamos a practicar 2 o 3 veces al día. Yo dejé de trabajar 2 años para dedicarme a la rehabilitación de Emanuel. Cuando ya se lo llevamos a ese neurólogo que ya iba caminando, ese neurólogo lloraba de la emoción y nos decía, esto es un verdadero milagro. En las resonancias a Emanuel le sale prácticamente muerta esa zona donde está el lenguaje y donde está el movimiento. Y hoy en día pues es un niño, como ya les cuento, muy alegre, es un niño feliz, es un niño que estudia, que hace sus actividades diarias y adicional a eso sus terapias. Bueno, ese es mi testimonio, muchas gracias por escucharme y no se olviden de la oración, que es la que nos lleva al fin de nuestras situaciones más difíciles.